En una época en que la democracia le da la espalda a las necesidades del pueblo y una debacle económica, se dieron las condiciones para una agudización de los conflictos sociales y políticos. Es así como hace más de 26 años surgen los grupos subversivos más famosos de nuestra historia reciente, Sendero Luminoso y el MRTA, siendo ese último el protagonista de la toma de la embajada, que será el tema a continuación. En los días previos a la Navidad de 1996, en una velada ofrecida por el embajador de Japón, Morihei Aoki, en su residencia, se dio el secuestro de rehenes más famoso de nuestra historia reciente. 14 terroristas fuertemente armados, miembros del MRTA, secuestraron a 800 asistentes a la velada, donde se encontraban familiares del presidente Fujimori, generales, empresarios y demás personajes influyentes de la sociedad y política peruana. Al no poder mantener un control efectivo sobre la cantidad inicial de rehenes, es que deciden soldar a las mujeres y personajes de menor jerarquía social, quedándose con 72, los mismos que tendrían que esperar 126 días en cautiverio hasta la ejecución de la operación Chavín de Huántar. Esta operación combinó a los servicios de inteligencia con las fuerzas especiales del ejército peruano. Gracias a un trabajo en conjunto, lograron dar génesis a una de las operaciones de rescate de rehenes más exitosas en la historia mundial. En la operación perdieron la vida 2 comandos y un rehén, además de todos los terroristas. Hay diversos análisis que tratan acerca de la actuación del Estado peruano ante esta situación, pero lo cierto es que no se podía ceder ante las exigencias de Néstor Serpa y sus camaradas. En el país, por un lado, se venía presentando un incremento notable de corrupción por parte de la clase política, y por el otro lado el prestigio social y la popularidad del presidente de la nación, Alberto Fujimori, iba en descenso. Este fue un gran escenario para que el movimiento revolucionario Tupac Amaru dé su golpe definitivo para terminar de desestabilizar el gobierno que se estaba llevando a cabo, así también afectando a sus actores geopolíticos estratégicos, Estados Unidos y Japón, con el impacto de la toma de la residencia nipona por parte de la agrupación MRTA, fue que se dio a reducir el índice de pobreza que había en la población peruana, ya que para los medios de comunicación extranjeros, el Perú era el modelo a seguir para los países en vías de desarrollo, con esto demostrando a la desinformación nacional e internacional acerca de la situación política, social y económica. El MRTA fue una organización surgida en la década de los 80, fruto del APRA rebelde y el Partido Comunista Peruano. Al caer su líder, Víctor Polay Campos, asume la dirigencia de Néstor Serpa, quien encabezaría la toma de la embajada. Con el regreso de una democracia que operaba a espaldas de las necesidades del pueblo y el colapso económico propio de los gobiernos de turno de la época, se intensificaron aún más los grandes problemas sociales y políticos que imperaban en el Perú de la década de los 80. Esto favoreció el surgimiento de movimientos insurgentes que se opondrán al Estado y pretenderán su posterior aniquilación y el establecimiento de un nuevo orden social. Uno de estos movimientos justamente será el MRTA, que en 1996 logrará poner en jaque al gobierno nacional a través de una operación de infiltración en la residencia del embajador del Japón y la posterior toma de esta. Bien, en esta ocasión nos encontramos frente al Museo de los Héroes de Chavín de Huántar, que justamente conmemora el sacrificio de los comandos que participaron en la operación de 1996. Esta es una réplica exacta de lo que fue en su momento la residencia del embajador de Japón. Aquí se realizaron las primeras prácticas previas a la operación, que fue considerada y hasta el día de hoy es tomada como una de las más exitosas. Dentro actualmente se exhiben todo lo que corresponde a diversos elementos, diversos materiales, escritos de la época, y donde podemos obtener muchísima información de lo que fue este hecho importante para la historia contemporánea del Perú de finales del siglo XX. Bien, ahora nos encontramos en lo que es el patio del Museo de los Héroes de Chavín. Paralelamente a lo que fue la residencia del embajador, es justamente aquí donde se realizó una festividad para conmemorar el natalicio del emperador japonés. Muchas figuras importantes se reunieron en este lugar, políticos de alto rango, militares, así como también figuras del mundo empresarial. Los terroristas se infiltraron a través de la fachada de una ambulancia y se dirigieron por una de las zonas aledañas a la propiedad. Lograron dinamitar una de las paredes, originando un forado, y por allí se introdujeron
con todas sus armas, granadas, así como también diferentes tipos de elementos que le permitirían justamente someter a todas estas personas aquí reunidas. Es de esta forma en que logran poner en jaque al gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori, y así de esta manera inicia la larga odisea que durará hasta el éxito de la operación Chavín de Huántar. Bien, ahora nos encontramos en lo que fue en su momento en la residencia original la denominada sala de prensa. Es aquí donde los terroristas, liderados por Néstor Serpa Cartolini, establecían las exigencias hacia el gobierno central, así como también la prensa local e internacional. Entre sus requerimientos podemos encontrar, por ejemplo, el hecho del intercambio de los 400 terroristas que se encontraban presos por todos los rehenes que habían sido capturados. Otro también de los requerimientos fue justamente la creación de una zona de exclusión en la selva, donde los terroristas puedan tener libre movimiento. Y también el cambio del modelo económico neoliberal por un modelo socialista. Es justamente aquí como podemos observar a la prensa entrevistando, ¿no?, a lo que son los subversivos. Estos daban declaraciones y exigían de forma contundente la renuncia del presidente, así como también diversos tipos de situaciones que ellos querían demostrar con la toma de la residencia del embajador. Entre las principales figuras de las cuales los terroristas exigían su pronta liberación al gobierno, tenemos a la norteamericana Lori Berenson, así como también a la esposa de Serpa Cartolini, Nancy Gilbonio. Esta operación tuvo una planificación y preparación de entre 110 a 120 días, la cual debía estar en secreto, ya que los japoneses preferirían que se entregara lo que los terroristas pedían, a que se tome una acción militar. Y también existía la posibilidad de filtración de información, lo cual sería perjudicial para el rescate. Por eso es que solamente tendrían conocimiento de esta operación los que participarían de esta. Se planeó la construcción de una réplica de la residencia para tener mayor precisión en los entrenamientos. Sin embargo, hubo ciertas complicaciones, ya que no se tenían los planos de la residencia ni de cómo estaban distribuidos los muebles del lugar. Pero gracias a la esposa del embajador, a un arquitecto y sobre todo a la infiltración de algunos comandos como periodistas extranjeros en la residencia, el día 31 de diciembre de 1996 se tomó con mayor precisión las dimensiones del lugar. Por otro lado, de entre las principales figuras que podemos mencionar entre los rehenes, tenemos a los embajadores tanto de Japón, Morihisa Aoki, y de Bolivia, Jorge Gumucio, así como también el congresista Javier Díaz Canseco, los futuros presidentes Alejandro Toledo y Francisco Sagasti, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Tudela, así como también el entonces vocal de la Corte Suprema, Luis Serpa Segura. Estos personajes, debido a su gran importancia política, servirán justamente como un contraseguro por el MRTA frente a cualquier tipo de situación emprendida por el gobierno en contra de este grupo terrorista. La operación Chavín de Huántar fue, como valga la redundancia, la operación que fue ejecutada por los grupos especiales del Ejército de Perú y para rescatar a los rehenes de esa toma. La operación militar que se llevó a cabo para eso mismo, terminar con este acto terrorista, la operación militar Chavín de Huántar, que trajo consigo la recuperación de varios rehenes y también la consagración de varios héroes para ese momento. El trabajo de inteligencia fue fundamental, no solamente en la construcción de una réplica, sino en la información que se podía conseguir de dentro de la residencia. ¿Pero cómo? Pues introduciendo micrófonos escondidos en algunos artículos que eran enviados a esta casa. El perímetro de la residencia estaba rodeado de minas, por lo cual hacer un ataque frontal sería perjudicial para los comandos. Es por esto que se optó por la construcción de túneles para el ingreso hacia la residencia. Estos túneles pensaban por las casas cercanas y llegaban hasta los lados, y también hasta la parte trasera de la residencia, de los cuales saldrían los comandos. Sin embargo, había un túnel que pasaba por debajo de lo que es esta vivienda, la cual fue utilizada para poner explosivos y así detonar la primera planta.
En esta ocasión nos encontramos con estos 3 artículos, los cuales sirvieron para sacar información de lo que sucedía dentro de la residencia hacia el exterior. Tenemos el caso de este Viper, el cual lo tenía el vicealmirante Luis Gianpietri, que era rehén de este lugar. También tenemos esta Biblia y esta guitarra, los cuales fueron introducidos a la residencia, y en ellas se introdujeron micrófonos por parte de los comandos y así escuchar los planes de los terroristas. Nos encontramos dentro del cuarto donde se dio el origen de toda esta operación Chavín de Huántar. En este ambiente se reunieron los grandes altos mandos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en las cuales debatieron y planificaron ideas para poder realizar esta operación Chavín de Huántar. Este fue el origen donde todos se encontraron y todo resumió en esta gran túnel que se realizaron alrededor de la embajada. Estos túneles son semejantes a las que tuvieron la cultura Chavín y dentro del templo que representa a esta cultura. Este nombre, Operación Chavín de Huántar, se refiere principalmente a estos grandes túneles que son similares a la cultura Chavín. Estos túneles de más de 150 metros de largo han sido claves para el éxito de esta operación, en la cual se pudo rescatar a los rehenes a través de un largo penurias. Estos túneles más el cuarto de planificación han sido claves y son fundamentales hoy como restos para poder visitar y poder entender más a fondo esta Operación Chavín de Huántar. Aquí tenemos un forado dejado por las prácticas militares, utilizando explosivos. Estos explosivos tenían la intención de acabar con la mayor cantidad de terroristas. Como se pueden ver, no fueron tanta por el hecho de que en la parte superior, si bien se ve que está un poco destruida, no llegó a pasar, ya que el objetivo era detonar la parte baja, la primera planta. El 22 de abril de 1997 se llevó a cabo la Operación Chavín de Huántar. Los comandos llevaban un casco con una cinta verde para diferenciarse con los terroristas. Además, no contaban con chalecos antibalas, ya que al ser muy pesado, dificultaría con la operación. Érase las 15:23 horas cuando se dieron las condiciones necesarias para llevarse a cabo la operación. Los rehenes estaban en el segundo piso y la mayoría de los terroristas estaban en el primer piso jugando fútbol. Fue así como se dio el inicio de esta operación, cuando el rehén, el vicealmirante Gianpietri, dio la señal con su frase "Mari está enfermo". En medio de la operación, el comandante Juan Valer Sandoval sería herido tras proteger al canciller Francisco Tudela. Sin embargo, el comando, unos minutos después, fallecería. Por otra parte, en el segundo piso, un grupo de terroristas se trincheraron en una habitación donde tenían todo el armamento y de ahí estuvieron lanzando granadas, las cuales una de ellas impactaría en el comando Raúl Jiménez Chávez, causándole la muerte. También el rehén Carlos Bustos Acuña sería herido por un terrorista al avisarle a un comando de su ubicación. Lastimosamente, fallecería en el hospital. Fueron 8 minutos que duró la Operación Chavín de Huántar, que finalizó con la retirada de la bandera emerretista y el canto de victoria de los comandos. Actualmente, el lugar de la residencia se encuentra desierta y no fue reconstruida una nueva vivienda allí, ya que para los japoneses era de mala suerte restaurar un espacio donde hubo fallecidos. El operativo Chavín de Huántar conllevó al fin del MRTA, que desde 1984 actuó paralelamente a Sendero Luminoso, instaurando en el Perú un ambiente de miedo y terror, que tendría como punto final la toma de la residencia del embajador japonés. Además, el operativo tuvo como consecuencia 17 decesos, entre los cuales se encuentran los militares Juan Valer y Raúl Jiménez, que en el día de hoy son homenajeados por su importante papel dentro del operativo. Junto a ellos
el magistrado Carlos Giusti, y los 14 subversivos del MRTA completan los 17 decesos que ocurrió dentro de este operativo. Este hito, junto al arresto del líder senderista Abimael Guzmán en 1992, marcaría la caída del terrorismo en el Perú, permitiendo la tranquilidad de los ciudadanos. Es así que luego de este operativo exitoso, se llegaría al fin del MRTA y Sendero Luminoso en nuestro país. Dentro de los 126 días de la toma de la residencia del embajador de Japón, vamos a encontrar distintas situaciones que han quedado para el análisis. Es así que encontramos la denominada Síndrome de Lima, muy similar al conocido Síndrome de Estocolmo, pero que esta vez le ocurre al secuestrador. En varios pasajes del secuestro vamos a ver cómo los secuestradores, los subversivos del MRTA, concretan una serie de preocupaciones por el bienestar de sus rehenes, presentando compasión, empatía y un vínculo hacia ellos. Esta preocupación se relaciona con el hecho de que los terroristas del MRTA liberaran a una gran cantidad de rehenes y además buscaran el bienestar de los 72 rehenes que aún se quedaban en la residencia. Es así que este síndrome de Lima, posteriormente estudiado por el ámbito de la psicología, aparecería mundialmente por su gran relación con el síndrome de Estocolmo, un hecho que sucedió dentro de esta toma de la residencia del embajador de Japón. Luego de la exitosa operación Chavín de Huántar y la posterior liberación de los rehenes de la residencia, surgieron distintos temas que dieron mucho que hablar, y principalmente en cómo se realizó la operación dentro de la residencia. A partir de unas declaraciones a la prensa en diciembre de 2000 y una carta remitida al Poder Judicial en el 2001, se presentaron dudas sobre las circunstancias en las que murieron los emerretistas Eduardo Cruz, Herma Meléndez y Víctor Peceros, y surgía la duda si estos fueron objeto de ejecuciones extrajudiciales. Este hecho fue llevado hacia una corte, la cual delimitaría lo que sucedió judicialmente. Yo creo que no hubo abuso de poder, no era necesario la fuerza porque se estaba peleando con una gran problemática que de esos entonces que era el terrorismo. Abuso hay siempre, creo que no podría decirse que no o sí, pero creo que la intención no fue esa. Sin embargo, todo se quedó opacado en el momento que se llevó a cabo esta operación y que finalmente concluyó con el rescate de los rehenes, que en conclusión fue exitosa. Luego del análisis e investigación que hemos realizado como grupo, hemos llegado a la conclusión de que la toma de la residencia del embajador de Japón ha sido un factor fundamental en el aspecto histórico de nuestro país. El movimiento revolucionario Tupac Amaru, quien buscaba la reivindicación de distintos puntos en nuestra sociedad, ellos pedían sus distintos requisitos para que puedan soltar a los rehenes, y esto se relaciona con el contexto en el cual se vivía durante esos años. El Perú vivía un contexto muy movido en cuanto a lo que es social, político y económico, a lo cual hoy en día lo político se ve que está muy alterado. Este ha sido el trabajo del grupo número 3 acerca de la toma de la residencia del embajador de Japón, en la cual esperemos que haya sido muy provechoso para ustedes y para usted, profesor. Muchas gracias.